Hola, ¿qué tal? Soy Nerea Cierco, directora creativa y consultora independiente, y vamos a ver mi vida en campañas. Pues he elegido la pieza de Díselo con tacto, que era para Caja Madrid y se titulaba Sentido y sensibilidad, que era el nombre del producto, era un depósito bancario. Era una pieza que en aquel momento estaba dentro de la categoría interactiva viral, que era la época en la que todos los clientes nos pedían un viral. La encontrabas dentro de un microsite que te ayudaba a despedirte de tu banco sin perder un amigo, que era la idea de la campaña. Era una versión de la mítica canción de Pimpilena, la pareja que se pelea cantando, que la discusión venía por un depósito. El primer gran reto, ¿no?, al que me encontré, porque ya no solo era hacer un buen copy, sino que el copy rimara y fluyera con la canción que ya existía. Y luego, pues que claro, como era un depósito bancario, pues las condiciones cambiaban cada 2x3. Y de hecho me acuerdo que el 5,09% TAE cambió 1000 veces y lo tuve que, me volví loca para que aquello encajara en la canción. Luego, por otro lado, tenía una parte que era personalizable. En un momento dado de la canción, creo que era ella, cantaba el nombre del usuario, que ahora nos suena muy fácil porque posiblemente con inteligencia artificial en un minuto se hace, pero en aquel momento nos teníamos que meter en sala y grabar pues los 100 nombres cantados. Fue una campaña pues muy divertida de hacer y también pues un súper reto para mí. He elegido también esta campaña, que también la hicimos en Shackleton, que es la campaña del monumento, el principio y el fin del cáncer de cuello de útero, que la trabajamos para la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Giraba alrededor de la idea de levantar un monumento para celebrar el principio del fin del cáncer de cuello de útero. Ese monumento lo levantamos de verdad en la agencia. El reto no solo de levantar el monumento tenía que ver con que en el monumento estaban esculpidos los nombres de, yo creo que era alrededor de unos 25.000 usuarios, o sea, habían contribuido a difundir que por fin había una vacuna preventiva contra el cáncer de cuello de útero. Podías elegir dónde se colocaba tu nombre en el monumento e incluso podías buscarlo en ese 3D, y cuando llenamos todas las columnas del monumento, el monumento se puso en Valencia, en los Jardines del Turia. Estaba acompañado por un spot que contaba la idea creativa y hablaba de la vacuna. Tuvimos que estar muchos días cotejando que los nombres fueran reales y verídicos y que estuvieran con el DNI bien inscritos, porque claro, de repente veías que había alguien que había inscrito ahí algo en plan broma, que eso pues también era algo que hoy en día posiblemente pues no pase, porque ya hay como una evolución natural de la tecnología, enseguida detecta palabras clave, pero claro, en aquellos tiempos era todo manual y todo el equipo entero tuvimos que repasar los nombres uno a uno. Participamos muchísimas personas en el proyecto. Como os debéis imaginar, pues fue algo que en aquel momento era muy puntero y muy innovador. Esta campaña que he elegido, que más que una campaña es un proyecto de innovación, vamos a llamarlo así, se titula Golf GTI Experiment y lo trabajé poco de entrar en DDB. El proyecto realmente tenía como muy buenos mimbres, ¿no?, porque en aquel momento todavía el mundo del contenido pues, no es que estuviera muy claro. Era un experimento con bloggers que estaban relacionados con el mundo del motor. Mezclábamos en el experimento técnicas de neuromarketing y eye tracking, todo para saber qué era lo que generaba en la gente el coche, ¿no?, el Golf. Es la niña bonita de Volkswagen y siempre se habla de un concepto alrededor de este modelo que es el deseo.
estuvimos mucho tiempo intentando averiguar qué era lo que teníamos que hacer con eso. Este proyecto, además de que le tengo mucho cariño, ¿no? Pues por haber sido de lo primero que hice, también lo pongo encima de la mesa porque fue un proyecto que todos nos imaginábamos que iba a quedar impresionante, pero nunca supimos qué forma darle, y al final quedó en algo que ahora lo miro y digo, jo, tenía cosas muy buenas, pero no terminó de encajar todo lo que tenía por ofrecer. Tenía eso, marketing directo, tenía contenido, tenía el mundo de influencers cuando todavía los influencers no estaban en boga, tenía una parte experiencial y experimental, y sin embargo el output que generamos, que era un vídeo, pues yo ahora lo veo y digo, bueno, pues qué guay para la gente que estuvo ahí, pero claro, como pieza de comunicación tampoco tengo claro si la gente al verlo pensó, ¿y? De los proyectos más bonitos en los que he participado nunca. Fue un proyecto que trabajamos para el diseñador de moda David Delfín con Bimba Bosé. Tiene muchas cosas que no se ven en el fashion film y en la campaña, pero que fueron auténticos aprendizajes para el equipo y para la agencia. Nos lo pasábamos muy bien, no teníamos miedo a equivocarnos y a probar cosas y a jugar. Y fueron unos años que fueron pues, súper bonitos para mí, de mucho aprendizaje. David Delfín era un diseñador de moda y era una firma que era muy independiente, trabajaba la moda desde circuitos muy alternativos y sobre todo era uno de los diseñadores que más potenciaba la androginia tanto de sus colecciones como de sus modelos. Entonces, bueno, juntamos esa característica típica de David Delfín con una situación que lamentablemente a día de hoy, varios años después, sigue siendo vigente, que es la incapacidad de las mujeres en ciudades del mundo y en zonas del mundo para tener vidas pues, lo más normativas posibles, que es entrar en un bar o conducir una moto o hacer deporte, básicamente. Entonces, bueno, de ahí nació el proyecto Fashion to be Free, que también lo trabajamos de la mano muy directa con Garlic y con Diana Kunst, que fue la realizadora y la fotógrafa de la campaña. Se fue a rodar a esos sitios del mundo donde están prohibidas ciertas cosas para las mujeres, pues se fueron ahí e hicieron esas cosas que estaban prohibidas, estas modelos con ropa de David Delfín que juegan a la androginia. Parte de la ropa se subastó para ayudar a las mujeres a la lucha. Fue uno de los últimos proyectos que hizo David Delfín porque estaba enfermo, y también fue uno de los últimos proyectos que hizo Bimba Bosé, que bueno, ella también estaba enferma, pero vamos, nunca puso ningún problema. Al contrario, ellos tenían una relación muy especial y ella estuvo ahí hasta el final, incluso sale en la pieza. He elegido también este proyecto que se llama Start the Dance, que trabajamos para Samsung. Aquí ya Dani, Alfredo y yo ya habíamos asumido la dirección creativa ejecutiva de la oficina, con lo que bueno, pues también ahí teníamos como que todo era un poco más complicado porque estábamos a mil cosas, pero sin embargo seguíamos teniendo esa energía de buscar la innovación, de buscar ideas. Entonces, en este caso, pues Samsung tenía la plataforma de tecnología con propósito. En aquel momento estábamos alrededor de la ELA, una pieza que nos tocó mucho a todos los que estuvimos implicados en el proyecto, porque era un baile, un tango, entre un enfermo de ELA y una bailarina. Era como un homenaje, ¿no? Un regalo que hacíamos. Hicimos la pieza disparando frame a frame para poder componer esa danza. Marco, que era el protagonista de la campaña, pues vivió
ese baile y ese rodaje muy emocionado, porque poder bailar, ¿no? Dada su condición, ya era un gran regalo, pero además pues con una bailarina que era una bailarina de tango profesional, pues fue increíble. O sea, vivimos todos ese rodaje con la piel de gallina, la originalidad a través de herramientas distintas, ¿no? Aunque el formato fuera un formato convencional, ¿no? Porque al final no dejaba de ser un vídeo, pero la manera, la técnica en la que habíamos llenado ese espacio, pues era muy innovador. Este proyecto lo he elegido por varios motivos. Juntaba la historia de Jesse Owens y denunciaba la permanencia de la intolerancia, poniendo en diálogos de la pieza tweets que en aquel momento habían sido tuiteados. Era ya como el pensamiento innovador llevado a todos lados, no solo al output creativo, sino también a la manera de generar ese output, de juntar a una serie de marcas que compartían un mismo propósito, ¿no? Que era erradicar la intolerancia. Había una parte de marcas, ¿no? Todas abanderadas por la Liga, tenían que ponerse de acuerdo, tuvimos que tener muchas reuniones para hablar de esa plataforma. Y luego pues nosotros desde la agencia lo que sí que teníamos claro es que queríamos que esa denuncia tuviera una forma de contenido. Entonces, bueno, esta fue la primera pieza que también luego, viendo la evolución, pues era la que en realidad era más publicitaria, aunque nosotros en aquel momento hablamos mucho de que queríamos beber de otras expresiones creativas, ¿no? Igual más cinematográficas. Realmente, cuando hablamos de Héroes siempre dicen, no, es que la primera fue la mejor. Es verdad que es como la que más recuerdo ha generado y es la más publicitaria. Y sin embargo otras que igual sí que iban ya mucho más, ¿no? Por el mundo cinematográfico, pues no tuvieron la misma acogida. También era un craft pues, impoluto, ¿no? En aquel momento la producción corrió a cargo de Garlic también, y la realización de Los Bereber, de Luis y Nacho. Fue un rodaje que parece mucho más ambicioso de lo que realmente fue la realización, o sea que supimos sacarle el máximo partido a todo. Yo creo que porque la idea que había era una idea muy poderosa, y luego nuevamente, que era un formato audiovisual, detrás había todo un thinking muy innovador y muy social, ¿no?